Hola, buenas noches. Ya estamos aquí en nuestro programa Conciencia de Unificación. Recuerden, aquí por ADR Networks. Y pues hoy tenemos un programa muy interesante aquí en Conciencia de Unificación, que vamos a hablar acerca de la interpretación de los sueños, que pues hay varios expertos por aquí, aunque ustedes no lo sepan, aquí puestos en la cámara, y también pues de los que siempre vamos canalizando. Entonces, acompáñenos ustedes. ¿Qué tipo de sueños tienen? ¿Son sueños recurrentes? ¿Van avanzando según ustedes van creciendo? ¿O quizá les van avisando cosas a través de los sueños? Ahí coméntenos, salúdenos, y pues gracias por estar. Yo soy Mayurichi en Amoroso Servicio de Luz, y vamos a estar aquí durante toda esta hora, conduciendo también de la mano del director Henry Mind. Por acá tenemos de invitada a Roxángel, que hoy nos uniformamos, ¿ven? Sí, ya vemos. Ahí dice, pero están al revés, tú debías de ponerte el de Rox y Rox el tuyo, para que se hagan propaganda mutuamente. Y una flechita. Una flechita, eso es cierto. Y por allá tenemos a los que no están uniformados. Tenemos a Galata. Hola, muy buenas noches. Pues vamos a descubrir los significados. Todo aquello que se presenta en un sueño puede significar muchas cosas en lo más profundo. Forma parte del autoconocimiento. Y también tenemos a nuestro hermanito Román. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas. Muy interesante el tema del día de hoy. Y bueno, pues demos paso también a nuestro querido profe Henry. ¿Cómo estás, Henry? Muy bien, muy contento, más animado que ustedes, desde luego, estoy al lado de la fiesta. Muy dispuesto a hacer locuaz y que se note que estoy aquí. Es viernes de romper rutinas. Bienvenidos todos, aquí estamos, Conciencia de Unificación. El temazo. La interpretación de los sueños. Eso sí, apuesto a que a todos les interesa. Porque todos en la noche que dormimos, en ocasiones y no siempre, pero soñamos. Y cuando soñamos nos quedamos muy intrigados. Oye, ¿por qué soñé que un perrito me venía y me hacía cosquillas? Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, me hacía pipi. Bueno, sí, levantaba la patita y me tomaba de faro o de farol. Ese tipo de cosas. Vamos a partir desde un principio. Nosotros, ¿por qué decimos siempre que el mundo en el que estamos es un sueño? A ver, ¿no es una realidad? Muy bien. No es una realidad, pero nos parece una realidad, ¿o no? Sí, como cuando soñamos, hasta parece que nos atropellan o que nos siguen o todas esas cosas que hasta uno despierta y dice, ay, qué bueno que solamente era un sueño. ¿Y qué es lo que hace que nos resulte real? Que el cuerpo tiene sentidos y los sentidos nos muestran un aparente afuera. Y ese afuera pues nos viene como que a veces nos pega y nos duele, ¿verdad? Entonces decimos, ay, duele en el cuerpo, entonces es real, porque me está doliendo, o porque estoy reaccionando ante la luz y ya me cegó y eso es real, ahí está. Bueno, ¿en los sueños no pasa algo parecido? Sí. Hay diferencias, pero algo parecido, por eso digo, ¿cuáles serían las diferencias entre un sueño de horas de dormir y lo que decimos nosotros el sueño del mundo? ¿Quién se anima a decirme algunas diferencias? A mí me gustaría mencionar algunas en las que el tiempo no es lo mismo. También eso de los desplazamientos, puedes pasar de escenarios, de un escenario 1 al escenario 20 y no sabes cómo fue. Y también, sobre todo, uno de los aspectos que, bueno, aparte de las diferencias que tenemos como tip, así como nosotros en los sueños, si nos damos cuenta que estamos soñando, podemos intervenir. Podemos intervenir. Entonces, tanto en los sueños como aquí podemos intervenir, nada más que aquí sentimos que intervenimos principalmente por medio del cuerpo. Dado que lo pensamos, lo meditamos y hacemos un plan y decimos, así voy a actuar, cuando llega el momento de actuar, actuamos con el cuerpo. En los sueños, ¿con qué actuamos? ¿Con la mente? Aparentemente también es el cuerpo. Ahí puede hacer uno lo que quiera. Sí. A ver, yo creo que en los sueños nos queda más claro que actuamos con algo que también lo usamos para actuar en el mundo, pero que no nos damos tanta cuenta. El inconsciente. Bueno, el inconsciente vamos a hablar de él un ratitito después, para ir por partes, porque si no ya vamos a hacer un salto y lo tenemos que tratar, desde luego. Pero vamos a ver, ¿con qué actuamos en los sueños? Porque si actuamos, de repente viene un oso y uno quiere correr y corre. ¿Qué hace que uno corra en el sueño? ¿Qué nos mueve a actuar en el sueño? ¿Con qué nos movemos en el sueño? ¿Con la intención? Eso, exactamente.
con la voluntad y la intención. Le ponemos un enfoque a algo, lo vemos como que está aconteciendo, reaccionamos ante eso de una forma o de otra, y al momento en que decidimos cómo actuar en el sueño, actuamos con voluntad, con fuerza de intención y enfoque. Ahora, si es tan valiosa la intención y el enfoque en los sueños, ¿por qué no le damos tanto enfoque en el mundo de la alerta, del estado de la vigilia que le llamamos, las horas de estar despiertos? Le damos intención y le damos voluntad, pero ¿por qué no tanta como en los sueños? ¿O por qué no nos damos cuenta de eso? Yo creo que tiene que ver también con educación, porque mucho de esto que se conoce, al no tener como un laboratorio desde esta perspectiva de la ciencia sobre cómo funciona, reproducirlo y así, no se le ha dado tanta importancia, pero las culturas, los diferentes pueblos y corrientes espirituales saben que se puede convertir en una forma de autoconocimiento e inclusive la conexión con otras realidades. Muy bien. Vamos a ver, entonces sí hay diferencias entre el mundo de nuestros sueños de noche y lo que llamamos nosotros el sueño del mundo, ¿verdad? Ya vimos unas cuantas. Ahora, al nuestro hacer consciente en el mundo del afuera, como le podríamos decir también, le podríamos llamar a eso conciencia de alerta, ¿no? Conciencia, pues despierta. Uh-huh. Y a la conciencia que tenemos en el sueño le podemos llamar de otro modo, porque no es exactamente igual. Ya vi una diferencia, le estábamos tratando de marcar, ¿verdad? Parecen mucho, pero no son del todo parecidos. Ya ustedes marcaron también que no son siempre las cosas tan lógicas allí, en las noches, que pues, no hay continuidad tanto como parece que la hay en el mundo de alerta, ¿verdad? Entonces, con esas diferencias podríamos decir que el tipo de conciencia que tenemos despiertos es uno, y el tipo de conciencia que tenemos dormidos es otro. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo. ¿Cómo le podemos llamar al tipo de conciencia que tenemos cuando estamos en sueños de noche? ¿Quién se anima a decir? Conciencia dormida. Ahí podemos meternos. El inconsciente. Exacto. Ahí sí ya podemos meternos con lo que decía Mayuritz, y por eso yo quería ir un poquito como pasito a pasito, para que se vea por qué tenemos que hablar de ciertas cosas y que cómo se van fundamentando. Cierto. A la conciencia de alerta, pues yo le puedo llamar así, conciencia simplemente. Soy consciente. Pero pues le podemos especificar tantito y decimos conciencia de alerta. A la conciencia del sueño también le podemos llamar conciencia, porque soy consciente de que estoy soñando o de que algo está pasando y sigo la secuencia. Pero como hay diferencia entre una y otra, a una le podemos llamar de alerta y a la otra pues de sueño o inconsciente. Ahora, entonces, pues ya estamos caracterizando un poquito más lo que son los sueños. En los sueños brotan cuestiones que no tienen que ver del todo con lo que dominamos y manejamos con cierta voluntad de alerta, sino con una voluntad de otro tipo, que se muestra de suyo, ni siquiera la controlamos siempre, y ahí está. Y ha habido personas que lo empezaron a notar. A ver, Gálata, ¿quién sabes tú que lo empezó a notar y lo dijo muy clarito? Y pues entonces para acá como que ya lo vemos diferente. Freud es quien se dio cuenta que independiente de que fuera tan extraño en los movimientos, no tuviera secuencia lógica, se podrían encontrar símbolos, figuras, palabras, representaciones que podrían hablar sobre lo que la persona tenía como un deseo, como una intención o como inclusive alguna represión. Entonces, dado que aquí estando en el mundo hay muchas restricciones para el comportamiento en esto de la moralidad, de la ética, en el sueño, ahí es a donde se muestra el inconsciente y se puede convertir también para que la persona vaya trabajando y haciendo modificaciones ya en este mundo, en esta realidad aparente que estamos aquí. Entonces dirían ustedes que sí tiene utilidad el poner la atención a nuestros sueños. Sí. ¿Qué utilidad le darían? Pues nos da ahí también señales de, pues por ejemplo, si lo usan en la psicología para ver qué patrones hay ahí como escondidos, que no tienes de manera consciente exactamente. Y pues de ahí tomar parámetros para ayudarte a salir de ciertas situaciones pues de crisis sobre todo. Y
pues también nosotros desde la espiritualidad decimos que en sueños, como no estamos tan conscientes, no estamos como en la parte racional tan despierta, eso nos ayuda a tener, así que ir más flojitos y cooperando en cuanto a que nos lleguen mensajes, inclusive hacer contacto con otros seres de pues otras dimensiones, maestros ascendidos, ángeles, para recibir mensajes. Y pues también nos van dando ahí señales, avisos. Hay personas que sueñan con familiares que van a fallecer o que ya fallecieron. Entonces se vuelve como una puerta a algo más etérico, más sutil. Tomar parámetros de lo que va pasando en los sueños para hacer una interpretación entonces de qué es lo que está sucediendo en mi inconsciente, en esa otra manera de ser consciente que tenemos durante los sueños de noche. Y ahí empezamos ya a entrar un poquito más derecho al tema que estamos tratando hoy, que es la interpretación de los sueños. ¿Por qué dirías que es necesario, Román, que tengamos conciencia de los símbolos que de alguna forma pues, se vierten de suyo en alguna manera también desde el inconsciente durante nuestros sueños? ¿Por qué sería importante eso? Porque en mucho reflejan, pues en principio nuestro estado de ánimo, diríamos nuestra vibración, las emociones que estamos experimentando. Yo creo que en eso es donde se han ido basando más en la psicología e incluso los psiquiatras, en ir identificando cómo está la personalidad, lo que nosotros llamamos la personalidad en el mundo y que está reflejando en los sueños. Yéndonos un poquito más profundo, es un poquito como decía Mayu, resulta que nos van dando señales, indicios y a veces hasta nuestra alma nos está dando, incluso quizás hasta el siguiente paso. Entonces yo creo que en mucho se refleja cómo estamos nosotros, si vamos en una vibración más hacia el amor, o si, por ejemplo, en lugar de sueños tenemos pesadillas. Ahí se ve reflejado, pues también cómo vas vibrando, ¿no? Ustedes ya tienen entonces manera de identificar por sus años de vida en este planeta y de soñar varias veces y no siempre, o al menos que recuerden, una manera de interpretar lo que ven en sueños a su propia manera de interpretación. Yo soñé a mi tía Clarita. Mi tía Clarita seguramente para mí significa, pues, la familia. Algo así. ¿Tiene cada uno de ustedes ya alguna manera de eso o no lo tiene? Más o menos. Sobre todo, a mí me pasa mucho. ¿Hoy? No sé cómo se puso. De ultratumba, Mayu. Sí. Fue inconsciente. Así que estaba con ese. Es el inconsciente de Siri que despertó. Siguieron, había una doble de mí. Fue una otra May. Sí, fue otra. Bueno, estábamos en casi, que muchas veces cuando vas pasando por ciertas etapas, o en mi caso siento mucho la vibración del entorno. Ya cuando tengo sueños raros, pues llámese también como pesadillas, digo, hay que limpiar acá el espacio, ya se movió mucha energía. Entonces, pues ya más bien, en el mismo sueño como que empiezo a trabajar. No, esto no, y ya lo empiezo a depurar. Pero pues los demás sueños se van haciendo también como constantes, que era lo que les comentaba en un principio, ¿no? En mi caso, de chica soñaba con una escuela, que era mi primaria, y de ahí iba creciendo, pero era la misma primaria, a pesar de que yo ya estuviera en otra escuela, era la misma, iba creciendo. Ya, bueno, pues ya. O el típico, yo creo que a muchos les pasa, según he visto, que llega una superola, que era un tsunami ahí en la ciudad, entonces todos van corriendo en la playa. Era una constante. Entonces ya también sé que es mi trabajo de los sueños, ¿no? Digo, ya estoy en mi trabajo de los sueños. Esto es un sueño, esto no es realidad. Entonces cada quien va teniendo o no manera de interpretar sus propios sueños y necesidad de ello, ¿verdad? Porque de repente decimos, ¿por qué soñé con una araña que me comía? ¿Qué querrá decir? Algo ha de querer decir, porque estando yo soñando eso, si yo no ando pensando en arañas nunca, y mucho menos que alguien me come. Entonces, ¿qué quiere decir? Y va uno preguntando por la vida, ¿quién sabe interpretar un sueño por aquí y lo demás? Y si nadie sabe, voy a tener que ir al psicólogo. Y vas con el psicólogo y el psicólogo te sienta y te recuesta y te dice, a ver, cuéntame. Y empieza uno a contar y a contar y a contar. Y pues así se pasa 4 años uno porque no le dice nada al psicólogo nunca. Pero uno ya le contó toda su vida. Él nada más va tomando nota o ella, ¿verdad? Pero hay psicólogos que sí decían ciertas cosas, pero a los demás, es como diciendo, saqué mis conclusiones. El tal señor Freud, por cierto, el que ya se mencionó aquí, ¿es fundamental para este tema o no es así, Gálata? Sí, porque
En esta situación de llevar el movimiento de el conocimiento del ser, de quien se acostaba en el diván, era necesario hacer una introspección profunda, sobre todo porque es necesario que se vaya haciendo consciente lo que está inconsciente para lograr esa transformación personal. Sobre todo porque hay mucha negación, como hemos dicho en otros momentos, en este mundo de dualidad se tiende al ocultamiento. Entonces, cuando vamos a descubrir el inconsciente, muchas sorpresas se pueden encontrar, ¿no? Desde preocupaciones, inquietudes. Y es por ello que es necesario que, y por eso se está planteando aquí en el programa, de encontrar una manera de ver los símbolos en nuestros sueños, notar lo que podemos hacer y sobre todo ir transformando, inclusive en el sueño se puede hacer y aquí mismo también se puede realizar. Además, por el nombre del programa mismo, que es conciencia de unificación. Si estamos hablando de que hay dos tipos de conciencia, una de alerta y una de sueños, a la que estamos llamando inconsciente también, entonces, ¿cómo las unificamos? ¿Cómo las hacemos una? ¿Y qué resultaría y si conviene o no? A ver, Roxángel, ¿tú qué dirías? ¿Conviene juntar la conciencia del estado despierto, de alerta, con la conciencia del estado de sueño? Y si conviene, ¿por qué? Porque te da como mensajes de lo que tienes que hacer ahora en la conciencia, por decir, despierta. Porque muchas veces, bueno, yo he tenido como sueños como va a pasar esto, o indicaciones, y digo, ya sé que va a pasar esto, ¿no? Entonces sí es como darse cuenta de lo que va a pasar y ponerle atención, como dice, bueno, es como un atento, pon el ojo ahí, ¿no? Porque va a pasar esto y sí me ha pasado, como que sí va a pasar y pasa. Yo digo, bueno, pues hay que estar atentos exactamente a esas indicaciones de los sueños. ¿Y tú qué dirías, Román? ¿Es necesario? ¿Sería conveniente? ¿Es propicio? Yo creo que muy necesario y muy conveniente porque seguimos siendo nosotros mismos, es una parte de nuestro ser, es algo que también nos está dando señales, que nos está dando quizás hasta algún símbolo en específico, y que hay que ponerle mucha atención porque evidentemente es otra, pues no, yo no diría contraparte, es otra parte de nosotros que también nos está dando algún indicio, alguna señal de algo. Podemos verla como positiva o negativa, pero en realidad es una señal que algo indica. En esa señal, símbolo que algo indica, precisamente ahí partimos del hecho de que no lo sabemos reconocer como qué nos está queriendo decir. Lo que sí es que sentimos que algo nos ha de estar queriendo decir, porque pues, ¿por qué estoy soñando con estas arañas que vienen a hacerme desayuno de su día, verdad? Como decía hace ratito. Entonces, ahí viene ya la necesidad de la interpretación de los sueños, que es una manera en que el inconsciente o esa otra parte de nuestra conciencia se nos va mostrando como indicándonos. Y si algo indica, pues hay que ponerle atención y reconocer. Lo que pasa es que lo que indica no es como se indica en el mundo de estar despierto. Indica con simbología muy personal, con interpretaciones que uno tendría que hacer de esa simbología personal. Pero también se habla de que hay simbología general, ¿no? Freud también hablaba de eso, una simbología que a todos les vendría muy bien. Y entonces ahí los psicólogos y los psiquiatras y los estudiosos del pensamiento dirían, pues aquí tenemos un terreno fértil para hacer una posible interpretación de los sueños. Y se hacen libros sobre esto y una persona que no está pues muy bien guiada o no tiene con quién preguntarle algo, pues se va a comprar esos libros y dice, a ver, ¿yo por qué soñé con mi tía Clarita? Y empieza a buscar tía Clarita, aquí está, tía Clarita. Entonces, porque se secan los dientes. Por ejemplo. Pero bueno, esa es una de las maneras. Pero nosotros en Lemdu, que ya decía May, aquí hay gente que sabe interpretar los sueños, que tiene eso. Tenemos dones, y creo que todos tenemos dones, sé que todos tenemos dones, pero va bien reconocidos como la interpretación de los sueños, nos viene a nosotros. Entonces, cuando se tiene un don y se va desarrollando para decir esto, aquí qué significa hay esto otro, pues viene como un don que uno tiene. ¿De qué tipos sería? A ver, Mike, ¿tú qué dirías que son las características de un don de saber interpretar los sueños? Pues un don, así como así, es el regalo divino, que es algo que se nos da de manera natural. Entonces, que muchas veces sí nos piden ayuda para ciertas cosas y pues vemos que hay buenos resultados y por eso se acercan a nosotros. Entonces, pues hemos visto
por ejemplo, el director Henry Maine es muy bueno interpretando los sueños, entonces tú le cuentas un sueño y dice, ya sé, ya andas haciendo esto, ya estás moviendo de esa manera, y uno dice, bueno, pues si solamente era un sueño, ¿de dónde sacó esas cosas? Ya nos cachó. Ajá, exactamente. Entonces, pues, es como inclusive un clariconocimiento, ¿no? Es algo que pues no sabes de dónde viene, pero es una certeza, es porque es, y pues de esa manera le das guías a la persona en cuanto a interpretar los sueños, que se va relacionando, yo lo he visto en acción, y pues cuando se lo dice a la gente es como que, mira, con razón pasó esto, o es que estoy tomando esta decisión, o sí me hace sentido por tal y cual cosa, entonces ya como que se les abre el panorama a la mente, porque pues no, muchas veces es gente que ni siquiera conoce, así como que, ya tengo claro hacia dónde ir, y pues justamente cumple con su propósito el sueño, ¿no? Bueno, pues si ya me llegó una señal que para mí no era clara, pero para otra persona que tiene ese don es claro, pues me pongo pues en sus manos en la mejor de las disposiciones, ¿verdad? Porque luego piden la guía y después, bueno, voy a pedir una segunda opinión y vemos si me convence o no. Les voy a recordar que en el Antiguo Testamento hay varios interpretadores de sueños y que son sumamente importantes. El faraón empieza a soñar con que las vacas se mueren, que los sapos salen, que quién sabe qué llueve, que el río se vuelve de sangre, y después dice, Dios mío, ¿qué fue eso? A ver, alguien que me interprete mi sueño, porque ¿qué fue? Y andan buscando quién, y llega el tal Josué y le interpreta el sueño, o quien sea, como se llame. Digo José, porque siempre se llaman José. José. Le dicen José, pero en el idioma natural es Josué. Josué. Uh-huh. Sí, entonces José o Josué, pero siempre hay un José o Josué por algún lado. Entonces lo mandan traer y les interpreta el sueño. Y hasta una comedia musical se hace de José el Soñador, ¿se acuerdan ustedes? Que precisamente él soñaba e interpretaba los sueños de los demás y le atina, y entonces reciben recompensa a los interpretadores de los sueños y demás. Es decir, desde antaño se les reconoce a las personas con el don de la interpretación de los sueños como personas muy valiosas, o que se vuelven como una especie de reconocedores de lo que el inconsciente le está diciendo a alguien, que puede indicar una situación a corregir para el futuro por lo que viene, o que de inmediato ya hay que actuar de cierta forma. Así que tomemos en serio la cuestión de lo que es el don de la interpretación de los sueños. Vamos a pedirle a nuestro auditorio que participe también, a ver qué nos dice, ¿no? Ya están participando. Tenemos varios saluditos, rápido los paso. María del Carmen, Amel Cejere, Isela Lozada, Santiago Martínez, Angie Sevilla, Martín González, Miguel Muñoz. Santi manda saludos a la segunda May que se apareció por ahí. Angie Sevilla comenta, los sueños en ocasiones son tan reales que despierta uno, y si tuviste un bebé te duele la panza o si corriste se despierta uno cansado, dice Santi, dice jaja, y yo que iba a contar el mío de anoche que me dejó un poco desconcertado por aquello de que el profe te regaña. Ya le dije, cuenta Santi, cuenta, no le saques como decimos acá en México. No le tengas miedo. No sería yo quien lo regañara, en todo caso sería su propio inconsciente que le está diciendo qué estás haciendo, qué no estás haciendo. Yo nada más te digo, ahí tu inconsciente te manda a decir qué. Así que Santi, cuéntanos. Pues el sueño, porque se te interprete al aire, sí, que se interprete al aire el sueño de Santi. Sí, bueno, es algo con lo que también recurren con nosotros, ¿no es verdad? Cuando hacemos transmisiones y demás. Yo soñé esto, ¿qué quiere decir? Hombre, pues es que de veras necesitamos nosotros reconocernos en todo lo que nuestra psicología personal es. A lo mejor no somos muchos en ello, pero quizás otro por su don lo puede ser. Entonces nos conviene que nos digan. Lo que pasa es que efectivamente, una cosa es que te lo digan lo que se interpreta que quiere decir, y otra que el tal faraón esté de buenas ese día y diga, pues te premio porque me diste este significado, pero si está de malas, pues me lo descabezan porque no me viene, tiene que andar viniéndome a decir a mí qué hacer y qué no hacer. Entonces, como que es un riesgo tener ese don de alguna forma, ¿verdad? Yo tengo una pregunta, Henry. A ver, vamos. Pero para ti, ¿tú dirías que, bueno, es que yo lo he visto que interpreta mucho los sueños y siempre he tenido curiosidad, nunca había preguntado, ¿no? Que si tú dirías que es como una especie de, como dices, ¿no? Como el diccionario de los sueños, que para todos significa lo mismo, un simbolismo, por ejemplo, pues
hay libros que dicen, ¿no? ¿Qué significa que se te caigan los dientes? ¿Qué significa que, no sé, que te golpes? El agua. Ajá, el agua, cualquier cosa. Pero yo he visto que te preguntan muchas veces de lo mismo, pero no va cambiando el significado según la persona. ¿Cómo nos dirías tú que sí es como una línea o se ajusta según la persona? La ciencia ha querido hacer de todo un parámetro medible y predecible. Pero en la cuestión de sueños no hay ciencia posible. Es más bien un talento que se tiene, un don, como decía, y Siri algo quiere decir. Sí. Siri ya dijo que sí. Afirmo. Entonces, de acuerdo a eso precisamente, uno tiene el talento, el don, la posibilidad de... yo diría que lo que se tiene es, y en eso consistiría para mí el don, en que se conoce muy bien la naturaleza humana, la psique humana. Se tiene conocimiento de uno mismo profundamente y en uno mismo, dado que uno es el otro, y de ese principio partimos, todos somos uno. Cuando llega una persona desconocida y dice, interprétame este sueño, lo que hace Mike, ¿cómo es que ella puede decirle en tales cosas? Se conecta con él o con ella. Yo hago otro tanto en mi caso, quizás otros lo hagan también o no, de otra forma. Me conecto con alguien a cierto nivel y entonces lo siento en mí. Entonces yo digo, es esto. Tienes que hacerlo así y así y así. Lo otro, si tienes a la persona enfrente, el don de la observación también cuenta, porque de ahí se juntan dos. Entonces la persona te da indicios inmediatamente de qué tipo de persona es y cómo es su comportamiento. Alguien llega y pregunta, por ejemplo, te piden un favor y te dicen, favor de mandarme, ¿cómo se llama el libro de Los Ángeles? O nada más, ¿cómo se llama el libro de Los Ángeles? Otra persona, en cambio, diría, muy buenas tardes, Henry Main, ¿cómo está usted? Espero que esté muy, muy bien pasándola. ¿Se acuerda usted de mí? Yo me llamo Margarito. El otro día usted dijo algo respecto de un libro. Me encantaría que me pudiera dar otra vez la referencia porque no lo pude anotar esa vez. ¿Sería tan amable de dármela? Que pase usted muy buen día. ¿Ven la diferencia entre una persona y otra? Sí. Solo escribir unas líneas tú ya sabes, esta persona es tiránica, esta persona es muy noble. Y entonces ya dice, ya me conecté, ya supe por dónde conectarme. Y ahí tu don se empieza a mostrar. Entonces ya puedes decirle a la persona, si es el mismo sueño de los dos, ¿por qué a uno le dices esto y por qué al otro le dices el otro? Porque ellos mismos son, en su manifestación abierta, muy diferentes y tú lo sabes captar. Yo así lo dije. Muy bien, muchas gracias. Sí, era lo que intuía. Dije, no, eso está viendo otra cosa, no nada más. Bueno, nada más es el sueño. Aquí entramos en la otra parte, que tiene que ver cómo ha interpretado la ciencia de la psique o la psique, los psicólogos, los investigadores de esta manera de ver las cosas, lo que es precisamente la interpretación de los sueños. Y como estamos ya preparándonos para ir al corte, ¿qué les parece que regresando del corte podamos hablar con el creador precisamente de una rama de la filosofía que le puso muchísima atención, ya no solo como don bíblico, sino como una especie de ciencia o con aspiración de ciencia a la interpretación de los sueños, que es el señor Sigmundo Freud. Y Santi se animó a poner su sueño, ¿eh? Sí, ya puso su primera parte del sueño, ¿eh? Primera parte. Okay. ¿Qué tal que la vemos entrando del corte? Y nos vamos después con el Dr. Freud, evidentemente. Sí. Muy bien, pues vamos de una vez a nuestro primer corte y ahorita regresamos aquí a nuestro programa Conciencia de Unificación. Recuerden, solo aquí por ADR Networks. Activando tus sentidos. Hola, ya estamos de regreso en nuestro programa Conciencia de Unificación, aquí por ADR Networks. Hoy estamos hablando acerca de la interpretación de los sueños y pues vamos a hablar con la persona que empezó todo este movimiento de darle importancia a los sueños. Pero antes, ya nos comentaron aquí un sueño, sí se decidió abrir Santi, entonces... Y ya está la segunda parte. Ah, qué bien. Ya escribió la segunda parte. Rápido la leo. Dice, en el de anoche, antes de llegar a esa misma montaña, pasé unas pruebas con una amiga... Sí. Al aire no has leído la primera parte, estás leyendo la segunda parte. Cierto. Entonces vamos con la primera parte, si no... Si no, no se va a entender.
Ese Primera sí me va a parte. quedar muy confundido. Primera parte. Hace un tiempo soñé que caminaba con un grupo de personas que yo guiaba por unas montañas. Se veía muy, muy lejos. Era como una excursión. Cuando llegamos hacia una montaña, en la montaña se veía que había sido quemada en la cima. Todo se veía recién quemado, árboles y todo. Y en ese momento todo el ambiente se volvió denso, denso. Y la gente que me acompañaba salió corriendo porque sentían peligro. Pero el de anoche fue como la segunda parte de este sueño. Voy al segundo sueño. Dice, antes de llegar a esa misma montaña, pasé unas pruebas con una amiga que me acompañaba. Luego, cuando llegué a la excursión, seguía yo de líder. Esta vez tenía un bastón y cuando llegamos a la misma cima, se veía aún que había sido quemada antes, pero ahora ya todo estaba floreciendo y renovado. El ambiente era mucho más tranquilo. Ahora había mucha gente. Luego seguimos caminando y aparecía una parte parecida a la playa. Luego todos terminamos comiendo helado felices. El sueño me dejó movido porque las pruebas que pasé antes me dejaron cansado. Fue muy vívido, pero a la vez en el sueño yo sabía que estaba soñando. Bueno, voy a arriesgar una interpretación de mi parte. En el primer sueño se trata de escalar una montaña y de hacerlo con un grupo de personas. Y van contentos. Llegando a la cima se encuentran con desolación, con quemazón. Y las personas reaccionan a su manera. Unos se sienten como amedrentados, temerosos y salen corriendo por su lado. ¿Qué significa en grosso modo eso? Primero, una montaña es alcanzar una meta, subir, alcanzar un estado de conciencia superior o una misión de la vida que se va a ver cumplida en la cima. Y van todos con esa expectativa y de pronto se encuentran que la cima está desolada, está quemada. Entonces, ¿cómo reaccionan? No como deberían de reaccionar quienes escalan una cima. Se supone que quienes escalan la cima, no importa lo que encuentren ahí, lo que toman en cuenta es que la escalaron y que la cima es importante y ya esté como esté. Entonces, que muchos salgan corriendo quiere decir que pues por ahí había gente con la que no debía de juntarse, que no tenían los pantalones para subir y sostenerse y hacer limpieza de la cima y volverla a dejar otra vez cultivable y demás. En cambio, corren, huyen. En el segundo sueño, que es años después, entonces va con otras personas, va con un bastón, sube y ya está, si bien todavía quemado, comenzando a reverdecer la cosa. Entonces, no es atribuible a él que haya reverdecido la cima. Sin embargo, llega con mejores compañías y con mejores cosas para subirla, como un bastón, por ejemplo. Y eso semeja mucho un tanto en el sueño se ve un tanto también reflejado lo que fue la subida de Moisés a la montaña para hablar con el Padre y encontrarse con una zarza ardiente, que no obstante no desolaba, ni quemaba, ni a la zarza, ni a nada a su alrededor. Entonces aquí se está tratando de alcanzar una cima, un tanto para alcanzar quizás hablar con el Padre, pero no se encuentra al Padre, se encuentra lo que el mundo te da, desolación y quemazón, y no una zarza ardiente desde donde el Padre mismo habla. Todo lo demás ya son derivaciones hacia darse cuenta de que hay posibilidades altas y comenzarlas a disfrutar de otra manera, pero con otras personas. Entonces, pues, ahí arriesgo yo una interpretación a grosso modo. ¿Cómo ven? En la segunda ya iba con Lemdus. Sí, fue lo que pensé. Porque ese sueño fue reciente. Sí, pero de todas maneras se implica un cambio de actitud en él, que lo ha estado haciendo y por eso ha podido o puede ya subir las montañas y encontrarse con la misma desolación, pero ya no la ve igual. Ya le empieza a ver verdecitos por aquí. Y además ya va con un apoyo, un sustento. Bueno, pues es que así andamos por la vida, ¿verdad? Muchas veces no tenemos el sustento correcto, pero sí queremos escalar montañas muy altas y decir, qué padre, allá voy a encontrar lo que busco, pero si la subes y no la encuentras, te sientes defraudado. No necesariamente debiera ser así, porque no importa la meta, sino el camino y subirla. Alcanzar la cima es lo que importa, independientemente de cuántos borreguitos brincadores había ahí o no los había. ¿Ah? ¿Chivito? ¿Chivito brincador? Y hay más comentarios. ¿Qué tal que vayamos a hablar con el doctor Freud? ¿Sí? Okay. Sí. Entonces, a ver, prepare sus preguntas porque vamos a hablar con el inventor de muchas cosas en la psicología que ahora son muy consideradas. El propositor de muchos conceptos e intenciones y, por supuesto, del concepto del inconsciente y del consciente, del ego y superego y demás. Así que vamos a hablar con él. Doctor Freud, muy buenas noches.
qué gusto que está con nosotros. Gracias al don de Mayuritzin. Lo invitamos a que platique con nosotros porque es muy importante el tema que elegimos y usted es fundamental para que se vean más claras ciertas cosas, me parece a mí, que es la interpretación de los sueños. Bienvenido primero que nada. ¿Cómo le surgió a usted esta necesidad que vio usted muy importante de interpretar los sueños? Dice que era algo que él veía que hacía falta dentro de la psicología, incluso dentro de la psiquiatría, porque había cosas que pues no se podía explicar desde este mundo y que pues él buscaba darle un movimiento mucho más abierto a cosas, inclusive que se le iban apareciendo, que llegaban a él, pero pues no lo veía él como que estuviera loco, sino simplemente como que hay cosas que pues no se pueden ir como esquematizando dentro de un grupo de conceptos. Entonces que él lo que quería era saber más de la psique y empezar a darle un giro a todo lo que llegaba y que de ahí pues se hiciera un movimiento constante y sobre todo ir haciendo la conexión ante las distintas interpretaciones que llegaban a él y pues sobre todo ir actuando de diferentes formas, pero pues de manera mucho más evidente, dice, y sobre todo formando un método, una técnica para que otros también la pudieran desarrollar. ¿Cree usted importante que aún en nuestros tiempos de siglo XXI, las personas que seguimos siendo las personas y que básicamente no hemos cambiado demasiado de los años en que usted estaba desarrollando sus maneras de hacer las cosas en la psicología, necesitamos siempre de recurrir a alguien que nos interprete los sueños o lo podemos hacer por nosotros mismos? Dice que depende de cada ser que él o que pues él recomienda siempre ir también con ayuda. Dice también depende de pues el grado de conciencia, inclusive pues cómo se está sintiendo cada uno. Dice que si hay desajustes, que pues sí, él recomienda buscar ayuda clínica, ayuda especializada. Que pues si solamente es como por curiosidad o porque pues van pasando de manera constante, dice también podrían aprender a hacerlo ustedes, sobre todo porque dice cuando hay eventos en los sueños y de ahí se va relacionando a lo que está en el mundo, se va haciendo como este ajuste, este cambio hacia mayores cosas y que pues si nosotros empezamos a tener más conciencia ante ello, que pues ahí se va abriendo un panorama de acción y sobre todo de salud, de equilibrio. Haciendo un balance ahora como está usted en perspectiva de la vida que tuvo como Freud y su trabajo tan importante, ¿podría usted decirnos si considera que su trabajo dio resultados fructíferos según usted lo esperaba o qué ocurrió si no fue así y qué se le podría haber puesto o qué sugiere que se le ponga ahora para que fuera así en caso de que no diera el resultado que usted buscó? Dice que sí son buenas bases las que él dejó, pero pues que siempre se puede hacer de otra forma y sobre todo pues que fuera de manera más efectiva todo lo que él quiso compartir para hacerlo de manera evidente y sobre todo pues que se diera la oportunidad de hacer los cambios necesarios ante las diferentes circunstancias. Inclusive pues dice que su técnica que pues sí intentó que fuera atemporal como cualquiera, pero que realmente la humanidad también se va ajustando a diferentes parámetros y cosas que pues él mismo no tenía contemplados, de como lo es ahora la tecnología, esta influencia. Entonces que ahí sí hay ajustes, pero que las bases son firmes y él cree que dejó buenos cimientos para este conocimiento. Yo estoy de acuerdo, maestro, sí, sin duda. Vamos con Gálata. ¿Qué preguntas tienes tú para el doctor Freud? Doctor, pues nos estamos enfrentando de manera global a ciertos efectos por el confinamiento, con los cambios, etcétera. Desde la perspectiva que ahora tiene, ¿qué recomendaciones daría? Sobre todo para ir en la resolución, en favor de la salud mental. Dice que lo que siempre ha ayudado a la gente es tener
dice salubridad, dice en todos los niveles, que realmente lo que mata ahora a la sociedad es justamente eso, su insuficiencia en la salud. Dice, no solamente hablando de limpieza física, sino a limpieza mental, porque la humanidad tiende a tomar demasiadas restricciones hacia sí mismo, e inclusive cómo va cambiando la interpretación de todo lo que va llegando a sí mismo, y que pues ahí es cuando las personas mismas empiezan a sentir que hay una pérdida. Entonces, si sienten pérdida, vayan hacia el otro extremo, que es lo que pueden hacer para ayudarse y sobre todo para limpiarse. Dice, limpiarse de esos pensamientos de ira, esos pensamientos tóxicos que los hacen sentirse mal. Pero ahí lo primero sería hacerse conscientes justamente de qué es lo que pasa. Si tienen sueños recurrentes, lo pueden ir inclusive pues haciendo el diario de sueños para ver los sueños recurrentes y los resultados ante estas situaciones. Cómo es que nosotros nos empezamos a relacionar e inclusive se empieza a hacer una conexión activa ante las diferentes circunstancias que llegan a nosotros. ¿Puedo hacer otra pregunta? Adelante, por favor. ¿Cuál sería el elemento importante a considerar para que haya un avance en la psicología y en la psiquiatría en este momento? Dice que hay muchas cosas a considerar, pero que ahorita lo que se requiere es tener más apertura, que él sabe que pues él dejó unas bases más densas, como más cerradas, pero que ahorita si empezamos a tomar nuevos parámetros, nuevas tendencias de las personas, inclusive hacer estudios del sueño de las personas y de ahí las interpretaciones, se pueden ver cómo hay una sinapsis, inclusive una relación entre las diferentes entidades que conviven en las entidades familiares, en el núcleo laboral, porque van teniendo un sistema límbico similar que empieza a dar una nueva interpretación. Entonces, que ahorita sería un momento de ir actualizando bastantes cosas, aprovechando la tecnología que ya se tiene. Muchas gracias. Román, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, claro que sí. Doctor hermanito Freud, la pregunta sería, ¿encontraste tú en tu momento como Freud, en esa encarnación, alguna comunicación entre la vida, digamos, cotidiana y los sueños? Dice que él lo veía bastante claro, que la gente era la que no parecía verlo tan claro, pero que él siempre tuvo como una certeza acerca de que pues en los sueños se estaba reflejando de manera evidente lo que pasaba en la situación de las personas, que para él en muchas ocasiones no era tan sencillo llegar hacia allá, que sí tenía que hacer estudios, pero que poco a poco veía que eso era lo que pasaba, que pues tenía que pasar por ciertas situaciones, pero que a la vez estaba ahí en el inconsciente muy claro que había que soltar algo, que había que solucionar algo para que lograra ese avance, esa sanación y sobre todo pues resolver por la razón por la que llegaban a consulta, ¿no? Entonces que ahí se daba como ese punto de apertura para tener un crecimiento activo. Y ahora en este momento en el que estamos viviendo, ¿hay algo que tú nos recomendarías que le pusiéramos especial atención a los sueños? ¿Alguna recomendación que nos des al respecto? Dice que cuando le ponemos ahí atención a los sueños también tiene que ver con el irnos relacionando, el empezar a trabajar el autoconocimiento. Entonces, si no tienen de manera clara los sueños, sé cómo los pueden llevar hacia el afuera. Dice, aunque tengan una pequeña muestra de los sueños que van teniendo, de ahí cómo empiezan a llevarlo a una siguiente interpretación, inclusive pues llevarlo hacia una acción. Qué cosas se están presentando en mis sueños y de ahí cómo lo puedo llevar a una resolución, a un movimiento activo. Muchísimas gracias, de verdad lo agradezco. Roxana, ¿quieres tú participar también con el doctor Freud? Sí, a mí me pasa mucho tener un sueño muy recurrente
que sueño que hay dinero ahí que me debe, que lo tengo que tomar y no lo tomo. Como decía ahorita que teníamos que tomar una resolución activa de ese sueño repetitivo. La verdad ahorita ya no es tanto, pero antes era así como que ahí está la cuenta, ya te depositamos y ya está, y es como muy recurrente, o es alguien se murió y ahí está, pero no lo he podido tomar ese dinero. O sea, ¿qué necesito hacer por decir, como para ya tomar ese dinero y decir sí, ya? Dice, pues justamente eso, tomar la acción. Dice, Bueno. porque has tenido como la indicación, más no has puesto la acción, como ese paso adelante, ok, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo resuelvo? Ajá. ¿Cómo me acerco hacia allá? Es entonces ponerle como esa intención, ok, en este momento quizá no lo tengo de manera clara, pero que te acerquen los recursos, inclusive las personas indicadas, para que se abra ese camino que ya se está indicando de manera clara. Lo voy a pedir así, porque no, digo, ahí está, ¿y cómo lo agarro? Ok, Estirando la manita. ya nada más. Pues Denmelo, prueba. por favor. Ya si no llegó y algo pasó, ya eso indica algo más. Mike, ¿tú qué le quieres preguntar al doctor Freud? ¿Cómo le hacemos para que pues estas certezas se vuelvan no parte de una técnica, sino más bien una fortaleza en nosotros? Por acá preguntaban que pues luego los sueños se hacen realidad y pues no sabemos cómo equilibrarnos nosotros, entonces yo creo que lo tenía más claro. Y ahí lo que dice es que ahí le llegaban de todo tipo de personas, pero que casi había como un segmento que la verdad él no tomaba en cuenta porque se salían de su parámetro. Entonces que ahí la técnica más que nada sería confiar en sí mismos, ir haciendo un ajuste dentro de cómo nos percibimos nosotros y cómo hacemos en el afuera, que va relacionado con lo que decía Roxángel, ¿no? Bueno, pues es que está ahí, pero pues yo no lo estoy viendo, no hay ese movimiento de acción. Lo que dice es que es cambiar la interpretación de lo que está pasando en el mundo a través de nuestros sueños y de ahí irlo activando para tener este crecimiento consciente y activo. Entonces, doctor Freud, ¿usted recomienda que el terapeuta o el interpretador de sueños, si bien una interpretación primera que puede dar y que tiene es de cierto tipo, eventualmente o en el primer momento ofrezca dos interpretaciones posibles para que se cambie la interpretación, como usted dice también? Dice que sí, que podría hacerse de esa manera, inclusive ir intercambiando los símbolos. Que cuando hay una persona que ha tenido ciertos momentos críticos, crisis, que ahí se da esta necesidad de ajustes, entonces es cambiar un signo por otro, un símbolo por otro, para que pues, la persona logre salir de ese espacio, porque si no, pues se queda atrapado en, pues así me pasó, o eso pasó cuando pues yo estaba pequeña, y pues de ahí vienen todos los traumas. Entonces dice que sí se puede hacer una reinterpretación para lograr un cambio efectivo. Usted hablaba de que cuando había ciertas personas a las que no trataba porque pues se salían de sus parámetros, y usted mismo reconocía en otro momento en esta charla que había ciertos momentos en donde también pues la interpretación podía estar como desde otras perspectivas. Usted sentía, porque decía que también acertaba muchas veces, pero que en otras podía haber alguna variante. ¿Usted sentía que tenía el don de saber interpretar los sueños o de aspirar a tenerlo? Dice que no lo veía él como un don, sino como una técnica especializada. Pero que realmente que todo tenía que tener una base científica, inclusive pues que se relacionara hacia la psicología clínica o a la psiquiatría, pero que eso fue justamente lo que le costó más trabajo, empezar a hacer la relación inclusive desde la biología, para que empezara a darse, dice, inclusive de una manera más efectiva, que pues justamente fue una de las diferencias con Jung, que pues él quería meter otras bases y no, ¿cómo así? Que por ahí no tenía que ir. Entonces pues ahí fue como ese sesgo, y que ya cuando él empieza a hacer un cambio en su manera de percibir las cosas,
que empezó a encontrar otros resultados, pero eso ya no quedó como aportación hacia lo que tenemos ahora. ¿Nos puede ilustrar entonces cómo ve ahora, decimos en México, a toro pasado la situación? Es decir, después de esa vida, ¿usted siente que es conveniente abrirse también a interpretaciones un tanto junguianas del asunto? Dice que sí, muy a su pesar. Muy bien. Pero que sí son temas que se pueden tomar en cuenta y que sí se deberían de aceptar. Muchas gracias, maestro Jung Freud, porque ahora ya lo vemos como que da el siguiente paso, ¿verdad? El acercamiento de la unificación hacia la manera de trabajar en la psique humana, pues es muy, muy interesante también eso. Nos da mucho gusto que lo veamos de esa forma también, maestro. Y gracias por estar con nosotros platicando, maestro Freud. Sí, dice que con gusto. Él es muy correcto. No. Sí, es muy correcto. Quizás porque va como que en diagrama de flujo, ¿no? Sí, muy esquematizado. Bueno, pasamos rápido con el auditorio para que nos dé tiempo de las despedidas y todo. A ver, 2 o 3 cosas que nos digan. Seleccionen ustedes, por favor. Hay una pregunta de Santiago, que dice, maestro Freud, ¿hay algunas cosas de las que usted dejó como conocimiento, pero que ahora considera que no son de esa manera? Dice, pues justamente eso que comentaba, que hay cosas que no deberían de estar tan cerradas, tan ligadas hacia ciertas ideas, como técnicas, como muy cerradas, y que sí podía tener más simbolismos y más apertura, y que ahí habría más riqueza en todo ello. Yo creo que con esa vamos a tener, porque ya nos están diciendo que nos quedan 2 minutos, y sí tenemos que despedir y recomendar 2 o 3 cosas. Así que si somos breves, nos va a ir mejor ahorita en la despedida. Empezamos con Dr. Freud. No, con Gálata, por favor. Pues muchas gracias por haber estado aquí y que se abra esa puerta para ese autoconocimiento, para la transformación que se necesita ahora. Y pues paso la palabra a mi hermanito Román. Pues muchas gracias por acompañarnos. Hubo bastante participación ya del público hacia el final. Se hubieran animado al principio porque se quedaron unas interpretaciones de sueños ahí que yo creo que son interesantes. A mí me encuentran en la página La Energía Unitaria y cedo los micrófonos a mi hermanita Roxángel. Y bueno, pues también los espero mañana. Voy a tener mi curso de Oráculo de Ángeles y todavía siguen inscribiendo, así es que desde 11 a 12 el día de mañana. Mañana nos vemos. Bien. Entonces, pues ahí al ratito nos vemos en la página de Conciencia de Unificación y mañana igualmente a las 6 de la tarde. Vamos a estar conectados. Yo soy May Blitzin. Le paso los micrófonos al director Henry Main. Yo soy Henry Main, gracias por estar. @Henry Main en todas sus redes sociales y encuentran todo lo que este señor hace. Gracias a todos, May. Despedimos. Y pues hoy hablamos acerca de la interpretación de los sueños y pues ahí estamos en contacto. Nos vemos la próxima semana en punto de las 8 de la noche, hora Ciudad de México, aquí en nuestro programa Conciencia de Unificación. Recuerden, solo aquí por ADR Networks. Activando tus sentidos.